Estamos ahora maestra, en esta reunión virtual, estamos ahora la nueva normalidad, pero bueno. con esta nueva tecnología, ¿verdad? Con esta pandemia, por lo menos tenemos la gran oportunidad por parte del Grupo Guía de estar presentando eh, avances sobre los diferentes temas, Ajá. en temas pues del sistema penal acusatorio. Igualmente nosotros vemos otros temas, pero en estas tardes nos sentimos bien complacidos de tenerlo usted pues con el tema los plazos en el nuevo Código Penal Procesal. Le dejamos pues para su exposición. Bueno, los otros intervinientes no se pueden ver. No, con Facebook Live estamos usted y yo, y bueno, y todas las personas que están viéndonos en el No, muchas gracias. Bueno, Facebook, actuar con nosotros, magistrado, ellos van a interactuar con nosotros por medio de chat, así que vamos a estar pendientes de las preguntas que les tengan. gracias. En realidad, el nuevo código procesal que nosotros tenemos, procesal penal, no hace mucha variación en cuanto a los plazos judiciales que mantenía el sistema inquisitivo o el sistema mixto. Se mantienen los plazos judiciales igual, plazos judiciales hora, Sí, día, meses y años. El problema que se nos presenta es que muchas veces confundimos mi criterio, lo que es un plazo judicial y lo que es un término judicial. Es más, en nuestro código muchas veces utiliza ambas palabras. Término, tienes un término común. En otras situaciones utiliza el plazo, pero hay una diferencia. Nosotros los abogados somos complicados. Uno dicen de que son sinónimos, otros dicen hay diferencia. Cuestión de semántica y técnica jurídica. El plazo es el periodo. Es un periodo en el cual se puede realizar un acto judicial. El término es el día y la hora y el año en que se debe realizar un acto judicial. Son dos cosas totalmente diferentes. Si yo tengo un plazo de 10 días para darle lectura a una sentencia, ese es un término, un plazo judicial. Pero como juez yo digo, dentro de esos 10 días, el día número 6, voy a dictar mi sentencia, entonces ya deja de ser un plazo y se convierte en un término judicial. Es decir, que ese acto procesal debe ejecutarse ese día que el juez lo señaló. Otra situación. ¿Esto para qué? ¿Para qué sirven los plazos? ¿Para qué sirven los términos judiciales? Es más, nuestra Corte Suprema ha mantenido términos como sinónimo de plazo. La finalidad es dar certeza jurídica de cuándo un acto procesal debe ejecutarse. Esto es para que no haya arbitrariedades dentro del proceso por parte de los intervinientes, por parte de los jugadores. Los plazos deben cumplirse estrictamente. Hay situaciones que el mismo código y nos dice de casos fortuitos que son hechos de la naturaleza o fuerza mayor. Situaciones realizadas por el ser humano. Ejemplo, mi plazo para sustentar o para apelar, mejor dicho, para interponer el recurso de apelación,
Se me vence hoy a las 5 de la tarde. Está cayendo una tormenta. No puedo movilizarme. O simplemente salieron e hicieron manifestaciones y no pude llegar a tiempo. Esos son plazos que a mi criterio se pueden prorrogar, siempre y cuando haya una justificación. Hay plazos fatales. Estos plazos es cuando no hay caso fortuito ni fuerza mayor. Y más ahora en estos problemas que estamos viviendo. Nuestro código prevé los plazos procesales son de hora, día, meses y años. Los de hora comienzan a contar inmediatamente después que el acto se haya ejecutado. Pongamos como ejemplo la apelación de un recurso o una acción de habeas corpus, acción constitucional, donde se declara legal la detención. Ahí hay un plazo que tiene un término de 1 hora. La diferencia, el término extingue el plazo. Yo tengo 1 hora para interponer un recurso. Puedo interponerlo a los 5 minutos, a los 10 minutos, pero pasada la hora, no puedo interponer ese recurso. Ese sería un ejemplo en los recursos que usted mencionó, de habeas corpus. Correcto. Ese sería un ejemplo en los habeas corpus. Cuando son plazos por hora. Cuando son plazos. Excelente. Tenemos plazo de días. Tengo 2 días para interponer un recurso de apelación o anulación. Ese es un plazo. Ese plazo termina a los 2 días. Pero yo puedo adelantar ese plazo en el mismo acto o un día posterior. Entonces, al día posterior se extingue el plazo, el momento que yo actué. Es decir, el plazo es el tiempo en que yo puedo ejercer una acción. Como dije anteriormente, esto es para evitar arbitrariedades. Sabemos el principio, igualdad de las partes. Si tú tienes 2 días, la contraparte tiene 2 días. Y entonces eso es lo que nos da la seguridad jurídica del desarrollo del proceso. El proceso es uno, pero el proceso está dividido en procedimientos. Y el procedimiento son las reglas que nos dice el código, qué actuación yo tengo que hacer en determinado plazo. Tenemos los plazos de día, comienzan a contarse al día siguiente de haberse realizado la actuación respectiva. Se le dio lectura hoy a la sentencia. Tengo 10 días, ¿no? Ese es el plazo. Lo de meses, que nosotros muchas veces lo utilizamos. Y más ahora en esta pandemia. Vamos a darle un plazo con un término de 6 meses para que se recupere. Para no estar detenido en una prisión, retención domiciliaria. Y año, y meses, cuando se computa días, son días hábiles. No se computan días inhábiles. Es decir, viernes me corre el primer día. El lunes siguiente, si no es inhábil, vuelve a correrme, ya tengo 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. No se computan los días inhábiles. Los meses igual. Si hay un mes que tiene 28 días, es un mes. Otro tendrá 31 días, es otro mes. Y lo de año, igual. Puede ser un año bisiesto. Cada 4 años hay un año bisiesto. Pero se computa año, meses y año calendario.
días hábiles, no se cuentan los días inhábiles. Es más, si hay una actuación que se realiza en un día hábil comenzando y al mediodía se suspenden los términos, como dice la Corte Suprema, por cualquier situación, ese día se considera, no se considera parte del plazo. Pero las actuaciones que se realizaron rigen, es decir, que tienen eficacia. Por otra parte, tenemos los plazos legales. La ley me lo da. Ya nosotros sabemos, cuando la ley me dice usted, le dice a los intervinientes, puede interponer este recurso en tal hora, dentro de un plazo, 2 días, un plazo de 10 días, o en su defecto, cuando la ley no me da el plazo, entonces nosotros o los jueces y juezas interponen el plazo judicial. Observemos, la ley no me dice a mí nada. En apelaciones ante un tribunal superior, la ley a mí no me dice. Recurrente, usted tiene 1 hora para sustentar. Pero nosotros, y dependiendo de las circunstancias de lo que nos presenten, fijamos el plazo judicial. No es que voy a dejar a la parte a su criterio, a su sano juicio, un tiempo razonable para que sustente. Porque el tiempo razonable para él no es el mismo que para mí, ni para la otra parte. Entonces nosotros ahí donde hacemos esta balanza y fijamos el plazo judicial. Eso es decir, como... Perdone, sí, dígame. Sí, magistrado, ese plazo judicial se presenta un habeas corpus y el tribunal, ¿me escucha? Sí. Que el tribunal de apelaciones le concede al juez el término de 2 horas para dar respuesta al habeas corpus que han interpuesto las partes. Ese sería un plazo judicial ya establecido. Es un plazo judicial. Pero ese plazo judicial yo lo termino como funcionario demandado en 1 hora. No hay que esperar las 2 horas para que yo conteste. Yo puedo contestar 15 minutos, 20 minutos, no sé, dependiendo de las circunstancias. ¿Ya? Sí. Esos son los de hora. Igual que los amparos de garantía. Nos ponen hora, no día. Por otra parte, hay plazos que las partes pueden llegar a un acuerdo. Pero esta reposición de plazo está sujeta al jugador. El jugador es el que debe sopesar si ese plazo puede ser extendible o no, dependiendo de las circunstancias. Eso se refiere más bien a los plazos que no están establecidos y se da pues a una circunstancia dentro de una audiencia que hay que fijar el término, un término prudencial para la ejecución de alguna de las medidas que se haya tomado o que las personas hayan solicitado. Exactamente, pero ahí no se utiliza presenta pues el tribunal. No, acá ya no se utiliza esa palabra, sí. Prudencialmente no, sino que usted viene y fija el término, no el plazo. Un término. Observemos, no es el plazo. Está en una ocasión y usted dice, bueno, aquí hay que realizar esto, o se suspende esto, se reanuda tal día, o tal actividad se va a realizar el lunes a las 2 de la tarde. Ese es el término. ¿Ya? Ahí no hay plazo. Ese es el término. Porque si lo dejamos así, prudencialmente, plazo razonable, nos vamos y nos vamos. ¿Qué es lo razonable para mí y lo razonable para el otro? Sí, eso le correspondería pues al juzgador en su momento establecer ese término que usted está mencionando, porque
se determinaría para la ejecución de alguna actividad que se haya solicitado. Eso sería pues Correcto, como un ejemplo, ¿no? correcto. Además tenemos, las partes pueden renunciar. Creo que ustedes han visto total o parcialmente a los plazos. Se notifica, me allano. Ya renuncié yo a un plazo que yo tengo para interponer cualquier recurso. Parcialmente, si estamos de acuerdo. Todo va a depender del jugador admitir o no esa situación. Cuando se cierran los despachos judiciales, esto sí lo hemos visto, tenemos en esta cuestión, en esta situación de ahora, sí es un problema, porque no sabemos cuándo está abierto, cuándo está cerrado. Cuando esto reventó en marzo, salió así. Yo hice una audiencia en la mañana y de repente me dice suspensión de término. Todo el mundo corrió. Digo, pero espérate, ¿y cuándo se abren los despachos judiciales? Porque el momento en que se suspende el despacho judicial, el plazo del despacho judicial, al día siguiente hábil se abre. Pero nosotros no sabíamos cuándo era el día siguiente hábil. Y ya usted sabe, uno por aquí, el otro por allá, hacíamos audiencia intentando cumplir con los plazos judiciales, que el código nos lo dice, deben cumplirse estrictamente. Regla general, pero hay regla especial. Caso fortuito, fuerza mayor. En esta pandemia hemos tenido pues que agilizar, que verificar todos estos términos, sobre todos estos plazos, porque si bien es cierto, como usted ha mencionado, se cerró el día 16 de marzo. Hicimos audiencia en la mañana, dictamos sentencia y a las 10 de la mañana se cerró los términos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se empieza a contar el mismo? Y había que saber entonces cuándo reanudaban los términos judiciales, porque ya este era para algunos sus plazos, sus términos para presentar algún recurso. Exactamente. Y quedamos así. Pero la finalidad de los plazos es darnos la certeza, porque el procedimiento tiene un término. Es más, hoy en la prensa salieron unos artículos de que hay audiencias de juicio para el 2022. ¿Qué pasó ahí? Desconocemos. No hay un plazo judicial, legal, perdón, para celebrar una audiencia de juicio. Va a depender de un plazo judicial. Señalar la fecha de audiencia de juicio oral. Y ahí es donde el jugador debe, con su sapiencia, determinar si ese término que él está dando ya no es un plazo, es un término, porque él dice, celebro mi audiencia 2021 en enero. ¿Por qué irme a 2021? Desconocemos las situaciones. Pero esos son los conflictos que nos encontramos, máxime que hay otro problema. Los juicios con jurado de conciencia. Y usted lo sabe. ¿Qué problema tenemos? Es que el código no me dice un plazo, ni me da un término. Pero con esta situación, tráigame ese jurado de conciencia virtualmente. Así que no sé, cualquier pregunta. Por ahorita no han hecho ninguna pregunta, ninguna consulta, pero sí podemos seguir pues esto verificando que estos plazos procesales, y como usted dijo en un inicio, se mantienen casi parecido a lo que mantiene actualmente nuestro Código Judicial, que es la parte pues que se encuentra todavía vigente dentro de nuestra normativa. Estos procesales, estos términos al momento de la casación. Ese es
un término que las personas, ¿verdad? Todos los abogados se preguntan cuando se termina la audiencia de juicio oral, cuando se lee, cuándo se anuncia la revisión, cuándo se anuncia la casación, porque todavía tenemos ese vaivén, pienso yo, de que es la palabra, de que es cuando el juez dice La lectura. ¿verdad? Que el sentir del fallo y, o sea, hay plazos establecidos en la norma. Exactamente. Creo que ahí todavía las partes no comprenden en qué etapa es que pueden hacer su anuncio de revisión o casación dentro de las mismas. Son 10 días después que se le da el sentido al fallo. En el sentido del fallo, no en los días No de es la lectura. no es en la lectura del fallo. Es la Miren, lectura. es muy interesante Y ya hemos visto nosotros que después de la porque lectura y bueno, transcurren los 10 días, dice, oiga, pero sí que no es 10 días de la lectura, es 10 días del sentido del fallo. Es decir, tengo 8 días. ¿Ya? Y ese sí, plazo está ahí. ¿Cómo está? El legislador no sé qué nos quiso sí, decir, pero está ahí, porque nosotros estábamos acostumbrados. Después del acto, comienzo a computar. sí, las ¿Ya? partes, exacto, las partes empiezan a computar, piensa pregunta que las partes que se hacen las personas que están aquí con nosotros, y es esa duda razonable entre ese tiempo. Pero bueno, ya usted nos ha mencionado de que es del sentido del fallo, no del fallo, porque puede que el fallo se lo dicte en el 10º día, ya se le venció su plazo, entonces Exactamente. tendrá horas, minutos, pero nuestro legislador, Es una interpretación literal que está. eso es Y no igual que cabe, no cabe otra el interpretación. tiempo de los dos. Es cuestión de interpretación en Correcto. base, pues, como usted ha mencionado, qué quiso decir el legislador, qué ha mencionado el legislador con relación a ese punto de referencia y que para muchos ha quedado como en un limbo jurídico con relación al mismo. Igualmente, magistrado, también en los casos de las reconsideraciones, ese punto, ese tiempo, ese 2 días, ese tiempo que tiene el juez para fallar, Sí, también la acción y hay son, una, perdón, sí, no, termine. Sí. hay una situación que el incumplimiento de los plazos puede acarrear sanciones de carácter administrativo, penales y civiles, y así nos lo dice el código, ya sea fuerza mayor, caso fortuito, no pude cumplir con el plazo, dependiendo de la situación que yo voy a resolver. Porque si tengo un juicio de 30 días que me duró, Y es, no puedo dictar en 10 días la lectura de la sentencia. O sea, dependiendo del desarrollo del juicio. Pero ya son cosas de fuerza mayor y hay que justificarlo. Pero un juicio que me demora 3 horas, ¿qué plazo necesito yo para dictar? En mi sentido de fallo, el término, y qué término yo le pongo para dictar mi sentencia. La lectura. ¿Ya? Por eso es que nos dicen hay plazos judiciales y plazos y legales. esos son, Eh, a ver. sí, digo, ese plazos legales que establece pues el juez al momento de, como usted dice, una audiencia de 3 horas, cuánto él puede dar su sentido de fallo y en cuántos días él puede decir, pues hacer la lectura de él mismo. Es un punto bien interesante. Esto de los plazos, magistrados, en realidad, pues nos sentimos muy complacidos en el grupo guía por haber aceptado estar acá con nosotros y brindarnos su Es más, para concluir, conocimiento. los plazos, nuestro código nos lo señala a un proceso normal. Ya sabemos los casos complejos, que los Sí, plazos se extienden, y los delincuencia organizada, que la detención incluso va más allá de los 4 años, hasta 4 años. Casos complejos 3 años y casos normales 1 año.
El código me prevé plazos para una situación normal, un imputado, una acusación, un juicio. Pero el código no me prevé plazo para pandillerismo. Así es. ¿Ya? Yo puedo decir, sí, el código me dice mi sentencia o mi anulación, mi sentencia va a estar en tal día para un caso. Pero no me dice en pandillerismo, 20 pandillerismos y son 20 anulaciones. El código no me lo dice. Entonces ahí es donde como jugador entro e impongo el plazo judicial que la ley me permite. Pero tengo que justificarlo. Y señalarle a la parte, oye, un momentito, yo no puedo decidir en 3 días 27 anulaciones. Porque física y mental y psicológicamente eso es imposible. El código me dice 3 días después de los alegatos. Si no decido ahí mismo, tengo 3 días para decidir. El plazo de 3 días para un caso. El código no me prevé 27 anulaciones a la vez. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Tampoco es que voy a coger un año. Como usted dijo, ¿qué? Un plazo prudencial. Un plazo prudencial, se utilizaba esa palabra. Sí, esa es una palabra que se utilizaba mucho en el sistema anterior y estaba basado pues en la relación entre los solicitados y no se encuentra dentro de él. Sí, no, sí, antes era se peor. Sí, porque imagínense. Para que comparezca el término de la distancia. ¿Eso qué es? Al término de la distancia. Cuando se hacían las citaciones. Sí, Eran casos abiertos ahí, dependiendo qué distancia yo estaba y en qué me movilizaba. Dígame. Sí, pero también nosotros en las aprehensiones tenemos también donde dice, si la presión se produce en aguas nacionales o internacionales conforme a algunos convenios o tratados internacionales sobre derecho del mar, el agente captor deberá conducir a la persona aprehendida al Ministerio Público en el término de la distancia. Wow, eso nos pone a nosotros en a sopesar muchas circunstancias y muchas situaciones Correcto. que se den dentro de eso, porque eso va con relación a la argumentación que dé pues en su momento las partes en su, ¿cómo es? En la audiencia. Pero tenemos ahí, utilizamos todavía esa parte, el término de la distancia. Terminó la distancia. ¿Cuál Donde es está ese término? abierto. ¿Y qué pasó con la Constitución? Ah, así mismo. Fui aprendido y al término de la distancia me llevas ante la autoridad competente. Claro, no todo es 1 más 1, 2. Ya sabemos eso. 1 más 1 es 2, pero de 2 sale una tercera idea. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que me dice, bueno, el término legal, el término de la distancia no es legal, es judicial. Y ahí es donde va a sopesar el juez si efectivamente, dependiendo de las circunstancias, ese término judicial es viable. Si retengo a alguien en Parque Lefebvre, yo no me voy a demorar 3 días, 4 días. A diferencia si retengo a alguien en Darién, con estos aguaceros que están cayendo, estas tempestades, no hay cómo movilizarse, a qué hora lo voy a llevar, en qué día lo voy a llevar ante la autoridad competente. Entonces ahí es donde yo como jugador vengo, digo, aquí hay un término judicial. Y recordemos, caso fortuito, fuerza mayor. La que me dicen a mí, no cumpliste con el plazo legal. Sí, está bien. Tengo mi justificación. Caso fortuito, fuerza mayor. Así que no sé, cualquier otra pregunta. Tiene su argumentar. Sí, aquí nos han hecho una pregunta. Es con relación a lo que se dio pues con la suspensión de los términos, como mencionábamos hace un rato, que señala esa excepcionalidad del tiempo de investigación.
que según el compañero que hace la pregunta, dice que se suspendió los términos judiciales con el acuerdo 146, luego, ¿verdad? Con el 150 y otros tipos de medidas, y que se excepcionan los tiempos de investigación. O sea, ese tiempo de investigación, ese plazo de investigación que mantiene también la fiscalía, creo que eso es lo que va él con relación a esos acuerdos que tuvimos pues al inicio de la pandemia. Él señala pues que cómo se contarían, por plazos, por términos. Yo diría fuerza mayor, porque definitivamente el Ese país se iniciaría. estuvo paralizado, totalmente paralizado. Agarran a un sujeto con 300 kilos de cocaína y que no se cumplió el plazo judicial de investigación. ¿Qué vas a hacer? Si estamos viviendo una situación en este momento anormal. Uno dice, no, es la nueva normalidad. Yo digo la nueva normalidad. Porque yo para estar acá, hijo, ayúdame en esto. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. La parte verá, el agente investigador, tengo 6 meses, pero no puedo movilizarme. No tengo a los peritos que me van a apoyar, la policía, conocer con eso de salud. No tengo un organismo que me apoye en la investigación. Claro, yo tengo que justificarlo. Tienen que justificar, porque eso todo va relacionado, como yo siempre lo he señalado, en base a esos actos procesales que en su momento se vayan realizando. Aquí nos han hecho otra pregunta con relación al plazo que se establece en el incumplimiento de una acusación. Si bien es cierto esto, ellos señalan ese plazo, la norma es bien clara y dice si dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo señalado en los artículos 291, 292, según el caso, el fiscal no acusa ni solicita el sobreseimiento, ¿verdad?, de actividad procesal por parte de las defensas y de las partes, porque ahí mismo te va explicando qué debe hacer cada uno de ellos, y que si bien es como usted dice, es un plazo que está establecido, pero es un plazo que te va dando correlativamente cómo se va a lograr que o que se acuse o que se sobresea. Correcto. Esa es una de las preguntas pues que teníamos ahí. ¿Usted misma la contestó? Allí basarse Los pues en lo que es la realidad 149, 149 y 150. 149 y 150, sí, El correcto. incumplimiento para formalizar la acusación. Recordemos que esta es justicia rogada, no es oficiosa. Necesitamos actividad de parte de la defensa, de parte del Ministerio Público y de la querella para que los operadores de justicia puedan actuar. Pero si hay incumplimiento de un plazo para que no se ha formalizado una acusación y me quedo de brazos cruzados, el jugador nunca va a saber nada de lo que está pasando. A lo mejor ni al fiscal. Pero ahí es donde vienen entonces los intervinientes. Recordemos la separación de funciones, ya no es en el inquisitivo. En el inquisitivo uno podía actuar de oficio. Acá no. Si tú no me pides claramente lo que me pides, me establece qué es lo que quiere, que hay incumplimiento de plazo, vamos a investigar para tomar la decisión. Asimismo, en base a esos plazos establecidos en el 502, como usted señaló hace un rato con relación a los plazos de extensión de solicitudes que piden pues para los asuntos complejos, que las personas piensan que ¿no? La causa compleja tiene que sustentarla y ella tiene su efecto automáticamente, señala automáticamente los efectos que produce.
el plazo de detención ya no es un mes, ya no es un año, se convierte 3 años. en 3 años. Y Delincuencia todo organizada, de 4 años. delincuencia organizada, 4 años, y todo lo que se ha mejorado, pues también, pues, con la, con estas leyes de delincuencia organizada que ya se encuentran dentro de nuestros códigos, luego tienen que solicitarlas las partes, tienen que argumentarlas las partes. No Claro. es, no es solamente que porque son 2 o 4 ya, ¿no? Tenemos que, ¿Cómo me va a solicitar causa compleja 2 días antes que termine el plazo de investigación? eso se hace, licenciado. ¿Ah? Esa es una solicitud que me imagino que se está haciendo, terminándose ya el Otra, plazo. ¿sí? Que digo que eso es argumentativo también. Otra situación. Nosotros no tenemos plazos judiciales para la formulación de imputación. ¿Verdad? Sí, exacto. Y tenemos teorías y teorías, ¿no? No, la formulación es el informe que hace el fiscal que va a ser investigado por esto. ¿Por qué me demora 8 horas, 6 horas, 5 horas? Si yo puedo ponerle un plazo o un término judicial. ¿Qué causa flagrancia? Eso no llevará más de 1 hora. 40 minutos. Va a depender del jugador. Y ahí Eso uno no de, puede entrar en el raciocinio. Pero 6 horas, 8 horas que yo he escuchado, nos quedamos, espérate, una imputación 8 horas. ¿Y qué imputaron? Posesión de arma y droga. Son situaciones que nosotros nos vemos abocados y yo lo he observado. Por eso el plazo judicial va a depender de la sapiencia del juez. Código me dice, usted tiene un plazo legal para esto. Sí, pero espérate, yo tengo otra situación que no me prevé el código. Y ahí es donde yo entonces actúo. Y aplico lo que el código me dice. Usted puede actuar con un plazo judicial. ¿Ya? así mismo No sé, yo digo, en mi opinión, yo no sé. es. Así mismo. Usted es jueza y de buena trayectoria, todo el mundo la reconoce y cada uno sabemos las actuaciones de uno. Claro que sí, Y magistrado. gracias a usted. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Sí, Sí, ¿alguna otra pregunta, otra inquietud? lo, la inquietud que ya pues resolvimos es una que hace, la pregunta es de esto de la normalidad, cómo se trabajan los ¿Se trabaja? tiempos, pero ya esto es contar los tiempos, cuando nuevamente volvió los términos, y creo que en esa vía es que vamos desarrollándolo, porque él dice, según la nueva normalidad o anormalidad, ¿cómo se trabaja los términos? Normal, ¿Normal? normal. De parte de nosotros, Tribunal Superior, hacemos las audiencias dentro del plazo legal. Muchas veces se prorroga, pero ya, fuerza mayor, se fue la conexión, no logramos el link, no sé ni qué es link, pero bueno, y se prorroga, pero muy poco. Y estamos haciendo nosotros, por lo menos, 8 audiencias al día, es decir, 8 por 5 8 por a la 5, semana, 40. a la quincena, Imagínense, 80, 80. al mes, Estábamos en 160, 160, sin meter las audiencias de habeas corpus y las audiencias de extradición. que también Intentamos están. cumplir con los plazos legales. Habrán excepciones, como le digo. Habrán excepciones que la gente, y es más, yo ayer casualmente decía aquí, Una introducir, legión de magistrado. ¿ah?
que sí ha habido bastantes solicitudes, ha habido excepciones con relación a las reposiciones de unas audiencias, porque las personas que estaban involucradas dentro de las mismas tenían el COVID positivo, había También, que entonces hacer este caso fortuito, pero también la norma sí lo prevé, una reposición, suspender y reponer la audiencia en un correcto. tiempo prudencial que el Ministerio de Salud pues le diera, nos dijera que ya pues, dentro de las audiencias. Entonces, todo esto se fue dando en este nuevo, en esta nueva normalidad. Una última pregunta, magistrado, y que Bueno, han doctor, señalado las partes es señalando sobre las posibles reformas del código en conversaciones en la asamblea, si tenemos algún conocimiento con relación a estos puntos de referencia, solamente para ya terminar pues con... eh, hace poco nos pidieron unos informes a los coordinadores con sobre las posibles reformas. No, hay falla, hay falla. Incluso por ahí hay un artículo que me habla, la sentencia será firmada por el juez y el secretario. Y en este sistema no existe secretario judicial, que era el que refrendaba la firma del juez, no el fallo, la firma del juez. Otra situación que hay todavía ciertas cuestiones, recurso de hecho, me dice, debe ser sustentado por escrito. ¿Qué hacemos nosotros? Principio de oralidad. Y decidimos ahí mismo. Y sustente ahí mismo si está en la posibilidad de sustentar ya, si se admite el recurso de hecho. Las anulaciones, 3 días para dictar el fallo correspondiente. Lo hacemos por escrito. ¿Y dónde queda el principio de oralidad? Hay que ver puntualmente qué es lo que nosotros necesitamos reformar. Y ya será técnica legislativa, por lo menos nos pidieron a nosotros nuestra opinión. Tenemos los amparos. Nosotros queremos una sala constitucional. Una cosa que unos magistrados civiles vean un amparo dentro de una decisión penal. Otra cosa, que sea una sala constitucional de amparo y habeas corpus. Imagínense los habeas corpus. Muchos son escritos, otros son dados en oralidad, pero el habeas corpus de una sala viene y lo conoce la otra sala, atendiendo a lo que ha dicho la Corte. Entonces ahí había que ver, eh, hay un conflicto con el Código Judicial en materia de habeas corpus en cuanto a la competencia. Mando y jurisdicción en una o más provincias. Le toca a un tribunal superior. Pero con el nuevo código hay un enredo ahí de interpretación. Son cuestiones que hay que reformar. Tenemos también cómo yo le digo a un juez de garantía en la fase intermedia, 30 testigos son repetitivos y los admite. Entonces vengo, reconsideración, y se quedan los 30 testigos. ¿Qué recurso tengo yo para señalar que esos 30 testigos son repetitivos o son inconducentes? Y son situaciones, bueno, que habría que ver y hay que hacer reforma. Hay que hacer reforma. No sé qué usted otra reforma me sugiere. Por Usted ahorita, es jueza y usted es la que está en la guerra ahí. en la guerra todos los días. Todos los días. La veo con la mascarilla. Milagro no tiene la mascarilla. Sí, antes sobre el tema de las recusaciones, si es Ajá. escrita, si es oral, ese puntito de referencia ahí también nos deja en ese limbo jurídico, porque la recusación en su momento, cuando se interpone, si, se le anuncia al juez que está recusado, e inmediatamente allí
se convierte en un escrito, porque a ustedes hay que, entonces dejamos la oralidad, como que hay puntos que todavía hay que Correcto. verificar allí. No sé Y si ustedes nosotros, también lo... a mí me ha tocado, a mí me recusaron en una audiencia, pero yo no sabía quién eran las partes. Cuando yo veo, la abogado me dice, nosotros somos enemigos, le conozco. Yo sé quiénes son mis amigos, pero mis enemigos no. Siempre están Sí. ocultos. Se decidió ahí en oralidad, pero si nosotros vemos el código, tiene que ser por escrito y tiene que ser por el superior, que por papá. Entonces, esas son las situaciones que nosotros... Respuesta, o sea, al momento de la admisión o no admisión, el juez de garantía no, o sea, tiene que hacerlo también por escrito. Entonces, es como que ahí, ese punto en especial hay que Correcto. revisarlo con relación a eso. Bueno, magistrado, muchísimas gracias por su tiempo. El grupo guía, ¿verdad? Grupo unificador por la independencia del abogado, se siente complacido con su presencia, con todo el conocimiento que usted nos ha brindado en la tarde de hoy. Gracias por Gracias a participar con usted, nosotros. gracias a usted por tomarme en cuenta y esperamos tener otras charlas. Es un tema novedoso, a pesar de que aquí en Panamá tenemos 4 años, pero bueno, seguiremos ahí y que esto se mejore. Muchas gracias. Cómo no. Gracias. Hasta luego, Buena magistrado. lectura. Bueno. Gracias a todos. Gracias a todos.